¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Casa Bíblica Argentina. Acompáñame, comenzamos con esta oración. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente de aprender de tu palabra. Guíanos, instrúyenos, Señor, danos sabiduría y entendimiento, y que podamos recibir tus riquezas para nuestra transformación personal. Gracias, Padre. Amén. La Biblia dice algo muy llamativo con respecto a los extranjeros y cómo actuar con ellos. Y eso me ha llevado a pensar estos días sobre la siguiente frase. Lo que pasa es que pusieron la vara muy alta, o pusieron la vara muy alta, o dejaron demasiado alta la vara. Esta frase, por un lado, se refiere a poner demasiado alto los estándares, elevar las expectativas. Pero por otro lado se usa también para justificar muchas veces el mal proceder. Yo hago algo malo y me justifico, por ejemplo. O el desgano para realizar cosas, o porque no quiero hacer, o porque no me interesa. Muchas veces justamente es esto, una evidente falta de compromiso, o simplemente rechazar el esfuerzo, no querer esforzarse, etc. Esta frase la he escuchado algunas veces, también con respecto a las demandas del Señor, respecto a la vida cristiana, como si las dificultades o las exigencias fueran terribles o imposibles. Quizá nunca hayas usado esta frase, pero quizás sí en alguna oportunidad has visto o viste los mandamientos del Señor quizá como gravosos, pesados, lo cual es falso. Esta afirmación es falsa. Leamos, por ejemplo, 1 Juan 5:3, 1 Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice: pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Otras versiones dicen, no son carga, no son difíciles, no son una carga difícil de llevar, no son difíciles de cumplir, no son difíciles de poner en práctica. No se trata de preceptos insoportables, no son penosos. Obedecerlos no es difícil. Conclusión. Tenemos que revisar nuestra mirada, nuestra cosmovisión. Quizá estamos viendo con estándares mediocres y los tenemos que cambiar. Quizá tengamos que creerle más a Dios y despojarnos de la ordinariez y vulgaridad a la que la sociedad nos somete. El párrafo de la Biblia que habla sobre los extranjeros es el siguiente. Acompáñame. Es la lectura del libro de Deuteronomio, capítulo 24, del versículo 17 en adelante. Dice, debes actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros que vivan en tu tierra, y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Es por eso que te doy este mandato. El Señor se pone Él mismo como estándar y dice, yo te demostré cómo se debe actuar. De la misma manera en que yo te rescaté de la esclavitud, así debes hacer con el extranjero, los huérfanos, las viudas. Leemos también que dice, te doy este mandato, que nace de mi ejemplo, ¿no? Recuerda, dice. El Señor siempre va un poco más. Y habla de actuar con justicia con los impensados. Esto no significa que no hay que ser justo con los cercanos, con los que nos aman, con quienes nos hacen el bien o de quienes recibimos algo, sino que tenemos que hacerlo con todos. Ir un poco más allá, ser contraculturales para las sociedades modernas, ser cristoculturales y ser lo que debemos ser según el cielo. Deuteronomio sigue, ¿no? Después, en la lectura, cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Esto nos está mostrando que nuestras bendiciones están sujetas de acuerdo a cómo procedemos, o sea, en proceder de acuerdo a la cultura del reino de los cielos, es decir, a realizar las cosas a la manera de Dios. Como Él lo hizo primero por nosotros, nosotros hacerlo por los demás. Y desde este enfoque, las frases, la vara está demasiado alta o dejaron la vara muy alta, es un punto de vista desde una perspectiva mediocre, porque
Es la cultura, es la sociedad, es el medio en que vivimos que define los estándares. Y estos son mediocres. Dios nos pide renunciar a la mediocridad mundana. Nos llama a ser extraordinarios, no ser ordinarios comunes y corrientes, sino estar más allá. La bendición está a hacer todo a la manera del Señor. Dice el Señor, hacerlo, la bendición está en hacerlo de acuerdo a mis estándares, a mi manera. Romanos 12:2, el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, dice esto: y no adopten las costumbres de este mundo, no, transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, de tu mente, ir aún más a la cosmovisión del reino de los cielos, transformarse para vivir los estándares del reino de los cielos. Luego dice Romanos, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, cuál es el estándar de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque el mediocre es un inútil. El mediocre es un inútil. Dios no nos está poniendo la vara alta, sino que nos está enseñando a ser conquistadores de nuestras propias almas. Nos está enseñando los estándares de la salvación. Nos está guiando a una vida de reino. Nos está mostrando que podemos ser parte de la pequeña élite que ama los mandamientos del Señor, sus estatutos, que ama el estilo de vida de la persona nacida de nuevo. Y leamos el siguiente párrafo, en Lucas 17:10. Dice así: así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, siervos inútiles somos. Somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. El Señor nos muestra que los estándares de nuestra sociedad son mediocres. Y el párrafo que leímos deja establecido que vivir haciendo lo que debemos hacer es digno de inútiles. Es decir, que los estándares del mundo son mediocres y dignos de inútiles. Y los que dicen, es imposible, está la vara muy alta, es una locura, son aquellos que no aceptan la justicia de Dios. Y lamentablemente esto es desechar la salvación, es rechazar a Dios, lo que Dios ha establecido, su justicia, que es salvación para los que creen. Tenemos que diferenciar la cultura de este mundo y la cultura del reino de los cielos. Son dos culturas totalmente distintas. Para los estándares del mundo, lo que Dios nos pide es locura. Para los estándares del mundo, lo que Dios nos pide es poner la vara muy alta. Y esto siempre va a ser así para los que viven en el sistema de la mediocridad. Pero para los que viven los estándares de Dios, la vara alta no existe, sino que se trata de un estilo de vida fuera de la mediocridad mundana. El primer libro escrito a los Corintios por Pablo, Primera de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 17, dice lo siguiente:
Porque la palabra de la cruz es locura para los que viven este sistema del mundo, para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, la mediocridad de las personas de este mundo, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Son dos estándares distintos. No se confundan. Para los que vivimos en los estándares de reino, este estilo de vida es poder de Dios. Caso contrario, rechazo que el poder de Dios es bueno para mi vida, que el estilo de vida del reino de los cielos es salvación para mí. Pareciera que amar al enemigo también es poner la vara alta. Pero si vivimos con los estándares del reino de los cielos, va a ser parte de nuestra naturaleza. ¿Qué cosa? Hacer las cosas que para los demás son extraordinarias o son locura. La palabra de Dios dice que no solamente debemos amar a los que nos aman, porque eso no tiene ningún mérito, sino que debemos amar a nuestros enemigos. Y elegí la versión Dios habla hoy para leer, porque utiliza justamente la palabra extraordinario. Esto está en Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del versículo 32 al 36. Dice así: si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene esto de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. El original del griego utiliza las palabras para mérito o extraordinario, la palabra charis. Charis, que significa gracia. Y así lo traducen las versiones PDT, Reina Valera Antigua, y la Biblia del Jubileo, como gracia. La Reina Valera 1960 traduce como mérito. Y a mí me gusta pensar que una traducción posible, sabiendo que la palabra es gracia, sería la siguiente: si ama a quienes los aman, eso no muestra la gracia de Dios actuando en tu vida. Dice la palabra del Señor: de gracia recibiste, entonces da de gracia. Esto está en Mateo 10:8. Así como Dios hizo con nosotros, debemos hacer nosotros con los demás. La gracia es algo extraordinario y las acciones extraordinarias que podamos realizar van a demostrar lo extraordinario
que es nuestro Dios, por medio de nuestras vidas. Otra frase interesante en Deuteronomio, capítulo 24, esto está en el versículo 18, dice lo siguiente: recuerda siempre que fuiste esclavo, fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Es por eso que te doy este mandato. De la esclavitud a la libertad de dar. Dios nos libró de la esclavitud, del pecado, de los vicios, de enfermedades, de depresión, de la locura, del suicidio, del amor al dinero, del desánimo, de la tristeza, de la desesperación. Dios nos sacó de la esclavitud. De estar en manos de Satanás, nos liberó del pecado y nos pasó de muerte a vida. Por esto, quienes, o mejor dicho, por esto, quienes nos creemos para no dar de gracia a los demás, quienes nos creemos para frenar la bendición de Dios en otras personas, quienes podemos llegar a creernos para no tomar acciones extraordinarias en favor de los demás. De gracia recibiste, da de gracia. Dios dice, ¿no? Por esto te doy este mandato, leíamos. Es decir, Dios tiene derecho sobre nosotros para ponernos mandamientos que pueden dar vida a otros, así como Él nos dio vida primero a nosotros, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Salimos de la esclavitud para ahora estar en la libertad de darnos por los demás, como Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Dice el Salmo capítulo 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El verso 1 de este salmo comienza hablando de los bienaventurados, los afortunados, por lo cual podemos decir que son bienaventurados los que se deleitan en la ley del Señor, se gozan en sus enseñanzas. Es por esto que cuando escuchamos amar al enemigo, bendecir a los que nos maldicen, actuar con justicia con los extranjeros, los huérfanos y las viudas, nos parece una delicia obedecer a estos mandamientos. Cuando escuchamos esto, nos parece una delicia obedecer y emprender el mecanismo de dar al otro. Esto tira por tierra el síndrome de la vara alta. Esto tira por tierra el síndrome de ver todo como algo muy difícil. Porque es una mentira de Satanás. Esto es una mentira de Satanás.
el síndrome de la vara alta, para no amar la justicia de Dios y sus juicios. Satanás nos miente para no amar la justicia de Dios, sus juicios, su salvación. Cuando digo, esto es una locura amar a mi enemigo, cuando digo, la vara está demasiado alta, significa que no me gustan los mandamientos de Dios. Significa que vivo sometido a la cultura de la mediocridad mundana. Significa que me gusta más mi justicia inmunda que los pensamientos altos de Dios. Significa que todavía debo despojarme del viejo hombre viciado, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y debo renovarme en el espíritu de nuestra mente. Y debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis estimados, Dios no nos pone la vara alta. Nosotros estamos acostumbrados a la mediocridad del mundo. Por eso nosotros tenemos que subir a los estándares del reino de los cielos. Tenemos que subir los estándares, subirnos a los estándares del Señor y amar sus mandamientos. Deleitarnos y gozarnos. Debemos deleitarnos y gozarnos en todo lo que Dios ha establecido para nuestro bien. Y deleitarnos y decir, qué delicioso es amar a mi enemigo porque es tu mandamiento y yo me deleito. Es delicioso, es mi estándar, es mi estilo de vida, es mi modelo de vida, es mi cosmovisión del mundo de acuerdo a la mirada de Dios. Y esto en definitiva es contracultural. Claro, contra la cultura de la mediocridad mundana. Es Cristo cultural. Claro, vivir de acuerdo a las costumbres del reino de los cielos. Y esto para mí es delicioso. Gracias por acompañarnos en este mensaje. Y espero y creo que esto va a modificar tu mirada para poder seguir cambiando tu modelo de vida. Para sacar del medio todas las costumbres horribles de la sociedad y que no tiene nada que ver con la cultura del reino de los cielos. Una vida que fluye para salvación. Acompáñame en esta oración y finalizamos orando y hablando con nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque fluye, no tenemos que ayudarla, simplemente es implantada, crece y produce fruto, no vuelve vacía. No necesita de nuestra ayuda, tu palabra es implantada y de manera natural crece y se reproduce. No necesitamos estar a los gritos. Nuestro esfuerzo no vale nada. Tu palabra trabaja con poder y transforma. Transforma, Padre. Que podamos vivir bajo tus estándares, los estándares del reino de los cielos y dejar la mediocridad de las filosofías huecas, mundanas, las filosofías mediocres de la sociedad, de la cultura. Ayúdanos, Padre, guíanos, que podamos vivir bajo tu bendición, porque en ti, en tu palabra y en obediencia, vamos a ver grandes bendiciones. Amén. Dios te bendiga.